Bien, muchos temas, pero también hay mucho tiempo que queda. Tenemos a Fernando Peña, como de costumbre, aquí en la revista. Pero ayer, conversando con Juan Taveras Hernández, se me ocurrió un tema para Fernando, y es lo siguiente. Definitivamente, hay un Fernando Peña que es político, politólogo, profesor, activista social toda la vida, pero también es el fundador, con un grupo de profesores de la UAS, del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. Es un organismo con que la UAS no se ha decidido funciona como la asociación de profesores, es decir, es de la UAS, pero no es un organismo oficial de la universidad, que debería de serlo. Y se han dedicado a reunir personas de diferentes credos, militancias políticas, lo que ellos entienden que es lo mejor y lo más sano de todas las organizaciones políticas, y se han dedicado a estudiar temas, y lo han hecho en una forma que es una pena que los gobiernos del PLD no hayan asumido esos trabajos que ellos hicieron, trabajos que se hicieron por técnicos con información suficiente y sobre todo con soluciones a los principales problemas económicos de este país. Fernando ha trabajado en eso y también trabajó en que al ver que el PLD no temperaba a ninguna opinión que no fuera que emanara de ellos, entonces no hizo ninguna acción directa, pero sí manifestó en muchas ocasiones al final de que el PLD debía de salir del poder. Y aunque hoy no forma parte del gobierno, ni siquiera a ningún nivel, nosotros le vamos a tratar estos temas. Y vamos a hacer algo con Fernando que no nos gusta llevar una serie de preguntas y respuestas, no temas. Primero, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Vamos bien o vamos mal? Se le está pidiendo al gobierno que ejecute acciones que no están en sus manos la solución. Por ejemplo, los préstamos. Se está endeudando. ¿Se puede manejar un país que no produce divisas y que su principal fuente de divisas ha desaparecido sin tomar préstamos, comprar vacunas, mantener la administración pública, pagar la deuda externa, crecer inclusive? Segundo, el gobierno, ¿cuáles son las inclinaciones o proclividades que Fernando en lo personal no ve bien? Por ejemplo, la permisividad con la inversión extranjera en el caso de las minas. Si la mina es una sustitución del ingreso de divisas, ¿cómo se va a pelear con Barrigold? ¿Cómo va a someter a Barrigold o cómo va a someter a las otras mineras del sur del país? Yo lo voy a dejar para que él desarrolle un tema que es ¿qué puede hacer el gobierno para que tú te sientas bien gobernado? Al final... Por eso era que no te quería decir. Al final la pregunta toma mucho más carácter, es más directa, porque obliga a formular propuestas, a responder hablando de proposiciones, de lo que el gobierno debería hacer. El punto de partida fue su conversa con Juan TH, en el sentido de si el país
estaba bien y caminaba mal, o si caminaba bien, o si caminaba mal y estaba bien. Las dos cosas, ¿no? A mí me parece, doctor, que el país tiene una realidad. Usted es un testigo de excepción, primero, y una vía a través de la cual públicamente lo hemos discutido y se ha dado a conocer. Usted sabe que yo soy partidario de la tesis de que este gobierno, estos 4 años, quiero ser más específico ahora, estos 4 años del presidente, que son reales, ¿no? Son los que iniciaron hace casi un año, en agosto hace un año. O sea, este es un gobierno que cumple 10 meses, pronto. Ya cumplió 10 meses. Cumple un año dentro de un rato. Que este gobierno es una transición. Y no es una transición porque lo quiere el presidente Abinader, lo quieran los grupos de poder que hegemonizan la vida pública del país, los grupos económicos de poder que hegemonizan la República Dominicana, que influyen y marcan el paso de sus instituciones. No es porque lo quiera un pueblo que tenía aspiraciones y cada vez más las ve frustradas, ni porque lo quiera el grupo de intelectuales, de clases medias, de sectores articulados en organizaciones corporativas y de la sociedad civil que influyen en la vida nacional, o porque lo quiera la clase trabajadora, el campesinado, etc. Es más, no es porque lo quiera quienes sobredeterminan la política nacional desde los poderes internacionales. Banca, grupos económicos que se expresan a través de las inversiones extranjeras y naciones que sobredeterminan la vida dominicana, como es el caso particular de los Estados Unidos. Al margen de lo que todos ellos entiendan, de sus formas organizativas, de sus expresiones políticas, de sus liderazgos, aquí hay una cosa que es objetiva. Quieranlo o no, la República Dominicana vive una transición entre lo que estaba pasando y lo que debería pasar. Y esa transición le ha tocado dirigirla por cuestiones de la evolución de la coyuntura al presidente Abinader, que llega al gobierno liderando un frente político, una articulación de fuerzas hacia la que giró el poder tradicional del país. Sigue ahí, pero a los dominicanos aplatanados, ese establishment que hemos tenido de dependencia desde nuestra restauración hasta hoy, de Estados Unidos, es posible dentro de modificar un poquito como trató de hacerlo Medina. Primero, son dos preguntas en una. Sí. Son dos en una. Sí, porque una cosa es valorar el gobierno de Danilo Medina y otra cosa es decir si es posible o no. Son dos cosas. Primero, usted me hace la pregunta de si es posible, pero me pone un ejemplo, como lo hizo. Sí, lo primero es que Danilo no hizo eso. No lo hizo. No lo hizo. Entonces, le respondo a la pregunta. Sí. Yo creo que sí. Pero ¿Que es posible? Claro que sí. No lo digo yo. Lo dice la vida de América Latina. Si los cambios... Pero está pasando la media una noche por integrarlo, por intentarlo. No importa. Lo intentaron, no. Lo continúan intentando. Incluso ahora mismo... ¿Tú crees que lo de Ecuador va a cuajar? No sé si va a cuajar. Lo que yo sé es que va una... No, pero lo de Ecuador no es ejemplo. No lo es de ejemplo. Perú, ¿dónde es el lío? Perú, perdón. Hay una nueva ola en América Latina de cuestionamiento de la hegemonía mecánica y directa del poder norteamericano. Incluso por eso, la discusión hoy hacia el sur, toda tiene que ver con la discusión sobre el tema chino también, sobre el tema soviético también, sobre la recomposición y el tipo de relación múltiple con Europa y con Asia de toda América. Sí, cómo los Estados Unidos cada vez son menos hegemónicos al estilo de como lo habían sido y como lo han sido en la historia de América Latina. Entonces, la República Dominicana es parte de eso y es parte del Caribe, incluso el Caribe mosaico,
el Caribe abigarrado, el Caribe diverso. La República Dominicana es parte de eso. Incluso lo que ocurre ahora tiene que ver justamente con eso. Las formas en que se recompone el propio Caribe desde el punto de vista político es así. Fíjese que se acaba de realizar en Venezuela la reunión del ALBA, que todo el mundo la da por muerta. Y ocurre que una cuota importantísima de participación es del Caribe. Sí, son pequeñitos estados, son cosas de que poco significativas, sí, pero están. Y además cuentan, son números en la arena internacional, en el cuadro político e institucional del mundo, de los organismos multilaterales y en el caso de la región de manera particular, y justamente en una región que es un área clave de la estrategia geopolítica de control y de dominación de los Estados Unidos. Y la República Dominicana no solo es parte de eso, mire, está ubicada justamente en el centro. Cuando usted refería hace un momento el tema de China aquí, la vacuna, las posiciones, es más, no se olvide que acaba el presidente Hipólito Mejía de hacer una declaración que parece que no tiene que ver con nada, pero que le dice al gobierno, a mí no me gusta el canciller, aunque quien nombra es Abinader. Las formas clásicas de Hipólito Mejía, de plantear problemas y de referirse a cosas para situar asuntos del interés político nacional y de impacto en la vida nacional que tenemos que tomar en cuenta, y que hay gente que está harta, cansada de ver las cosas y se hace de la vista gorda porque no quiere analizar los problemas de fondo. Entonces, le digo, doctor, a mí me parece que sí que es posible. Pero usted interrumpía con la pregunta el curso de la explicación de un tema que tiene que terminar ahí, porque yo digo, esa transición de la que yo hablo está asociada justamente a eso que usted dice y tiene esto que ver con la política norteamericana, y cuando tiene que ver con la política norteamericana se asocia a varios temas: inversión extranjera, turismo, dólar, y dentro de la inversión extranjera el tema minero. No se olvide de cuáles son las 5 o las 6 grandes mineras del mundo. No se olvide el rol de Barrick en eso. No se olvide la importancia de esto en la determinación del curso de la economía mundial. No se olvide las implicaciones de esto en lo que son los cambios en el proceso de reestructuración capitalista y las vías de acumulación del capitalismo en cada uno de nuestros países, de cómo eso se maneja. El papel de los órganos financieros y el papel de la inversión directa en un mundo no solo cada vez más globalizado, sino en un mundo donde las fronteras cada vez desaparecen más. La República Dominicana entra en ese concierto y lo ha entrado jugando un rol incluso en el Caribe, que hoy tiene que entrar en niveles de discusión porque la presencia y la influencia en el Caribe es muy diversa. Y la economía dominicana, como todas las economías de pequeños y medianos países, no solo está en entredichos, sino en dificultades a nivel global. Es verdad, doctor, que aquí hubo crecimiento económico y ha existido y se ha desarrollado un proceso de crecimiento económico. Revista 110 ha sido un testimonio y un espacio, y yo le agradezco el reconocimiento público persistente suyo en relación a los estudios y las evaluaciones hechas desde el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, en nombre de quien no estoy hablando ahora, para dejar las cosas bien diferenciadas, sino que estoy haciéndolo a título de analista, de investigador, de politólogo, ¿no? De activista social, de militante comunista, de lo que usted quiera, pero lo estoy haciendo en ese sentido. Y lo estoy diciendo porque aquí usted fue testigo y participó en las discusiones que desarrollamos, y en muchas de esas cosas coincidíamos cuando decíamos la República Dominicana ha crecido, porque claro que ha crecido, esta economía ha crecido, este país ha generado mucho más riqueza, ha producido mucho más riqueza, es verdad. Ahora, ese crecimiento ha sido empobrecedor si usted calcula el proceso y el estado real de la población dominicana y calcula, para decirlo de manera directa, una clase media, doctor, que juega roles sociales cada vez más difundidos, incluso cada vez más peleados. Y no fue que creció mucho esa clase media. No, y esa clase media que ha crecido, esa clase media, al mismo tiempo de crecer, no solo fue repartida y partida. Y como yo he casi relajado aquí en ocasiones, esa clase media dejó de ser clase media para ser clase un cuarto, un octavo, un 16 y un 32avo. Porque fue efectivamente un crecimiento desarrollado sobre la base del empobrecimiento. Es lo que nosotros denominamos aquí en Revista 110 un crecimiento empobrecedor. Sí, Fernando, sé que no te saca un poquito de quicio
el que te interrumpa porque te puede meter en otro tema. Pero mira, recientemente Alemania despidió su gobernante. Y cuando leímos las condiciones de la Merkel, nos sorprendió. Una mujer excepcional, de un país capitalista, pero excepcional. La pregunta es la siguiente. Tú y yo coincidimos que hubo crecimiento, pero la diferencia, tú dices... Y usted niega que fue empobrecedor. Posiblemente tú tengas una visión más crítica que yo, diga, pero hubo empobrecimiento de otro sector. Pero óyeme, que es la pregunta. ¿Tú sabes cuál fue el pecado que se cometió cuando se puso a crecer el país desde el 96 hasta aquí? Que cobraron por el trabajo hecho. Y eso no se compadece con el buen gobernante. Lo que hicieron los Clinton en Haití, que cobraron el trabajo hecho. Eso no se hace desde un punto de vista... Yo entiendo que el pecado del PLD fue hacer grupos económicos propios, poderosísimos. No hizo nada diferente de lo que se había hecho. No, pero eso no empobreció nada, no es todo el del mundo PLD. mejoró. Lo que hizo, lo que pasa es un problema de las interrupciones. Por eso fue tan corto el primer periodo de gobierno post-balaguerismo del PRD. Por eso fue corto. Y ese sector social de la República Dominicana, el sector liberal, terminó siendo tan torpe en el primer periodo, que el sector liberal se dividió y entregó al sector conservador la mitad, que fue al PLD. Y el PLD entonces se dedicó, en nombre de lo liberal, a hacer un gobierno no solo ultraconservador, que se concentró en construir un nuevo grupo económico, como no lo pudo desarrollar en su primer corto periodo el Partido Revolucionario Dominicano. Por eso la vuelta hoy del PRD tiene que ser a través de lo que se llama PRM, porque es el mismo PRD en otras condiciones. ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Mejor en relación a qué, Michel? A cómo estábamos. ¿Cuándo? Hoy, ¿Tú me quieres comparar este gobierno con el del PLD? no, yo quiero Entonces, comparar ¿con mi vida. Lo que pasa es que tú sabes que con esto de la pandemia las cosas han cambiado, pero o sea, no hay un marco de referencia claro, pero estamos trabajando mejor. Entonces tú no lo quieres ver como tu vida. No, ya está diferente la pregunta. Porque Bueno, pero te la estoy estamos poniendo trabajando, diferente. tú estás diciendo, este gobierno está trabajando mejor que el del PLD. Bueno, porque lo podemos hacer como tú quieras. O estamos mejor o peor. O estamos trabajando mejor o peor. No, el país el país progresivamente... ¿O qué tú sugieres para hacerlo? El país progresivamente, mientras más se acerca a los niveles de modernidad y de actualidad mundial, aquí produce un crecimiento. El crecimiento que se produce, en vez de repartir las riquezas que genera, lo que hace es que las concentra. Entonces, si tú lo mides a partir de las riquezas, este país está peor ahora que antes. ¿Por qué? Porque hay más riqueza, pero las riquezas están más concentradas, y no lo digo yo, lo dicen los números del Banco Central, de los organismos nacionales y de los organismos multilaterales. ¿Qué es más concentrada? En menos grupos. Está más concentrada, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Así de sencillo. Eso no quiere decir que el Y nivel... eso no es el comercialismo anterior. No solo el comercialismo, no es el comercialismo anterior, es la práctica de concentración de la riqueza. Si tú dices comercialismo, la gente se confunde porque comercialismo se llama los PLDistas. Y ocurre y viene a ser que este gobierno está haciendo desde el punto de vista de las políticas públicas fundamentales prácticamente lo mismo que como políticas desarrolló el Partido de la Liberación Dominicana. Y te puedo poner ejemplo en el tema minero, en el tema tributario, ¿no?, en el tema eléctrico, en el tema de la salud. Las políticas, los ejes de la política son fundamentalmente las mismas por una razón, porque la lógica fundamental de este gobierno es servir a los grupos privados que han acumulado riqueza, número uno. Número dos, rendirse ante el capital transnacional, el capital internacional. Hay un parámetro, una estadística dentro del contexto que vivimos para tú afirmar eso. No, yo te puedo poner de elemento una cosa. La política central de este gobierno, y me puedes decir nada más que sí o que no para terminarte la respuesta, la política central de este gobierno, desde el punto de vista de su economía, no descansa en la propuesta de desarrollar el vínculo APP
alianzas público-privadas y fideicomiso. Sí. Entonces, Pero eso no es una reacción a no tener dinero. Excúsame. Porque cuando no hay dinero, o lo coges prestado o te asocias. Sí, pero ya te me fuiste para otro lado. No. Tu misma pregunta es si el curso que lleva y las políticas y si están haciendo o no lo mismo. Si tú dices que sí, que ese es el centro, yo te voy a decir, en febrero del año pasado, no había gobierno del PRM. El gobierno dejó lista la ley de APP. Se produce el cambio de gobierno entre julio y agosto. En la transición hicieron el reglamento para aplicar la ley que el PLD no lo pudo hacer durante todo el periodo. Y no solo eso, sino que crean una especie de superministerio en ese sentido. Con un de nombre psicólogo al frente. Sigmund Freud. Y ese organismo tiene el eje de la política desde el punto de vista fundamental que permite justamente establecer el vínculo entre los grupos privados monopólicos y los intervinientes nuevos, ¿no? Y los que desde el gobierno dirigen la política, que probablemente van a pasar a jugar el rol que jugó el otro grupo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la acumulación. Si eso es así, entonces este gobierno está desarrollando como el centro de su política lo que el PLD incluso no pudo hacer y quería. Eso es partiendo de que el PLD vivió el peor ejemplo de APP, que es el desastre, la estafa, el robo público, el negocio más vulgar que se ha hecho en ese sentido, que es la carretera del Este. Usted recuerda el peaje sombra hacia Samaná, ¿cierto? Entonces, cuando usted ve eso y usted dice, este gobierno lo está haciendo, se da cuenta de otra cosa. Michelle, este gobierno ha querido figurar el establecimiento de un pacto eléctrico y ha puesto en menos, óigame bien, del grupo hegemónico privado en el sector eléctrico el control de la política pública. Y no fue un compromiso eso. Yo no sé si fue un compromiso, yo digo que lo ha puesto, sí, vamos a suponer que fue un compromiso, doctor, pero lo que estoy diciendo para que la gente lo entienda es que lo ha puesto y entonces cogió el mismo pacto que el gobierno había rechazado con el ministro de Energía y Minas, con su equipo técnico, con todo, denunciándolo en un pleito que se lo echó arriba a la sociedad civil y que ellos abandonaron casi 2 años antes de haberse interrumpido el pacto y aprobaron el mismo documento como supuesto pacto que el PLD le dejó. Entonces están haciendo lo mismo en el sector eléctrico y si tú buscas Punta Catalina, busca lo que pasa ahí, busca nuestras hidroeléctricas, busca las EDE, busca lo que están haciendo con la CDE, busca la violación de la ley. Este gobierno está haciendo igual o peor en el sector eléctrico que lo que hizo el gobierno de Danilo. Al final, ¿qué tú opinas de la alianza público-privada? De ese modelo. Aquí este canal fue testigo de una actividad pública que hicimos con participación hasta del fondo de representantes, de gente que trabaja en el Fondo Monetario Internacional, el tema de la APP. Había en ese momento un uruguayo, donde nosotros hemos establecido lo que eso significa. Y yo he utilizado un término aquí. Aunque tenga control. ¿Pero que tenga control de qué? Porque no es lo tú no, puedes la APP hacer, lo que hace el sector privado que trabaja con el dinero público y con hacer, la garantía del dinero público. Puedes hacer la carretera de Samaná con el dinero privado y con los beneficios compartidos, pero sin el peaje sombra. ¿Cuál dinero privado? ¿Y tú has visto que el dinero privado se da a cambio de nada? ¿Cuál es la seguridad que tiene un inversionista privado ahí? Que además termina rebotándole y pasa un fideicomiso que no tiene ningún tipo de transparencia. Eso es lo importante. Entonces, claro que no. Ese es el mecanismo de privatización sobre la privatización que se ha establecido aquí. Con lo peor es que eso está orientado a ir a otros sectores que son clave y que son los que van a crear esa situación que planteaba el doctor Jacín cuando hablaba del tema de salud, porque se dirige a 3 áreas aquí ahora de manera brutal: el tema de las APP, el tema de la salud. Oye, el tema de la salud es clave en ese sentido. El tema de los servicios educativos y de la educación. Y te voy a decir uno más estratégico: el tema del desarrollo de la industria minera. Todos los servicios, absolutamente todos, terminan en el marco de las APP, que se desarrolla a partir de entonces un proceso encubierto de mayor privatización, que es lo que yo he llamado un proceso nuevo de protoprivatización. Bien. Que privatiza hasta el propio gobierno, hasta el ejercicio de gobierno. Después de la pausa,
Cuéntanos si hay otra fuente de nutrición del crecimiento y de dinero que no sea del sector privado.